Génesis capítulo 19, ya me hicieron un así como ya ni me acordaba. Ni me acuerdo dónde está en Génesis, creo que quiso decir ese capítulo 19. Pero si ya vimos el 19, pastor, no le hemos sacado todo el jugo. Al menos lo que yo puedo encontrar, habrá quien le saque más. Creo que todavía podemos encontrarle jugo a este capítulo 19 de Génesis. Cuando lo encuentre le voy a pedir que se ponga de pie para la lectura de la palabra de Dios, si le es posible. En Génesis capítulo 19 voy a leer todo el capítulo en la versión que usted también debería tener en sus manos, la Biblia de las Américas. A la que tenga está bien, pero ojalá un día traiga su Biblia de las Américas. Si un día me regalan una caja de Biblia de las Américas, las voy a traer aquí y las voy a repartir. Eso sí les puedo decir. Génesis capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y dijo: He aquí, ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron allí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: Hazte a un lado. Y dijeron además: Este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora he aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿No es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió: He aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra del valle, y miró, y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció
que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot del medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde estaba Lot. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Señor, te agradecemos por tu escritura, y rogamos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para nuestro entendimiento, que a través de comprender tu palabra seamos también capacitados para obedecerla, para ponerla en práctica. Bendice mis palabras, que sean fieles a tu escritura, y que además, Señor, sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. Amén. Tomen su lugar, por favor. Regresamos al libro de Génesis después de algunas semanas donde estuvimos examinando algunos temas que conciernen con la teología del dinero, es decir, qué dice Dios acerca del dinero y de las posesiones materiales. Cuando decimos una teología de, nos estamos refiriendo al discurso de Dios acerca de un tema dado. Y eso estuvimos examinando las últimas 5 semanas. Y nosotros en nuestro recuento del libro de Génesis hemos estado analizando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Por la gracia de Dios ya llegamos al capítulo 19 y ahí hemos invertido también varios domingos. En algunos de ellos hemos meditado en la vida de Lot, un cristiano que no parecía cristiano. Bueno, no era cristiano, pero usted sabe, me quiero referir a que era un creyente. Un creyente que no parecía de repente creyente. También reflexionamos en el peor de los pecados. ¿Se acuerda? Ese fue el título de alguna de nuestras meditaciones. El peor de los pecados. El peor de los pecados es rechazar el testimonio que el Espíritu de Dios da de que Cristo es el Hijo de Dios, tal como dice la Biblia. Entonces, Sodoma y Gomorra palidecen en castigo. No hay un castigo tan grave como rechazar al Hijo de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 que ese sería el peor de los pecados y conllevaría un castigo más fuerte que para la gente de Sodoma y Gomorra. Rechazar al Hijo de Dios es lo peor que alguien puede hacer, porque entonces no hay otra forma de ser salvo. Entonces, nosotros también vimos el pecado de Lot con sus hijas. Y también vimos, acordaos de la mujer de Lot, el versículo 32 de Lucas capítulo 17 y el versículo 26 de Génesis 19 nos dicen: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella representa claramente a aquellos que se aferran a su vida en esta tierra y no siguen las cosas celestiales, las cosas eternas. Pues para esta mañana yo quisiera hablarles de ver lo que Abraham vio. Ver lo que Abraham vio. Se vio 3 versículos breves que nos reinsertan a Abraham dentro de este relato. Porque desde el capítulo 11 al final se ha hablado de él, se mencionó quién es su familia. Al inicio del capítulo 12 se dice que Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y le prometió algunas bendiciones. A partir del 12, Abraham ha sido el personaje con el que vemos que Dios se relaciona y el cual la Biblia sigue. ¿Por qué? Porque de allí surgiría el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel vendría el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Esa es la importancia
entre otros aspectos que tiene Abraham, que él es el instrumento por medio del cual Dios formó un pueblo para que viniera su Hijo Jesucristo. Y hemos visto a Abraham en sus momentos fuertes y hemos visto a Abraham en sus momentos débiles. Lo hemos visto victorioso de la mano del Señor, haciendo justicia en el capítulo 14, haciendo una matanza, como dice Hebreos capítulo 7, de un ejército inmensamente mayor que él y su pandilla de amigos que fueron a perseguirlos, pero fue por la mano del Señor que los venció, de tal modo que no se pudieron recuperar, que no lo fueron a perseguir, no se pudieron recuperar de lo que hizo, de los estragos que provocó. Pero también lo hemos visto mentir y entregar a su esposa en manos de gente extraña y luego regresar de Egipto todo humillado, pero traerse a una mujer que se llama Agar y es una bombita de tiempo y etcétera. Lo hemos seguido tanto en sus altas como en sus bajas. Aquí lo vamos a ver en una de sus altas. Leímos todo el capítulo 19 de Génesis, pero quiero llevar su atención al versículo 27. Versículo 27: y Abraham se levantó muy de mañana, fue al sitio donde había estado delante del Señor, y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra del valle, y miró, y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Ver lo que Abraham vio. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Si usted hace una navegación breve en el internet y busca lo siguiente: pozos petroleros Kuwait, ponga esas tres palabras allí, pozos petroleros Kuwait, encontrará imágenes de cuando en la guerra de los 90, la llamada Operación Tormenta del Desierto, Saddam Hussein prendió fuego a los pozos petroleros de Kuwait, y una gran nube de humo se posó sobre toda esa tierra. Y si hace esa búsqueda, encontrará incluso algunas tomas aéreas desde el espacio donde se ve la mancha sobre esa área. Desde el espacio se podía ver la mancha de humo sobre esa área. Si ve algunas otras tomas, fotografías que se hicieron de esa ocasión, verá un panorama quizá parecido a lo que vio Abraham. Quizá parecido. Porque si usted también notó, en nuestra lectura que hicimos, dice que el Señor redujo a cenizas todo lo que estaba allí. Todo. No quedó nada vivo. Fíjese, el versículo 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. No quedó ni una plantita viva. Todo lo que crecía, todo lo vivo murió. Fue un acto de justicia divina, de ira divina, pero además fue un acto de una declaración. Esto es en serio. Esto es en serio. ¿Qué fue lo que vio Abraham cuando subió a ese lugar desde donde había estado con el Señor la noche anterior? Eso lo puede leer en Génesis 18. Vio la certeza de los juicios de Dios. Es cierto, va a ocurrir. ¿Qué más vio? Vio la caída del pecado y de los enemigos de Dios. Ver lo que Abraham vio. Entonces el versículo 27: y sucedió que destruyó Dios las ciudades del distrito, y se acordó Dios. Bueno, si escucha las ciudades del distrito y dice, eso no lo leyó. Bueno, es porque este es como yo lo traducí. Ahora le voy a decir, allí dice, destruyó Elohim las ciudades, y se acordó Elohim de Abraham. Versículo 27. Porque es importante saber cuál es la palabra hebrea, el nombre hebreo que aparece aquí traducido como Dios. Porque no que empleó en la manera en que Dios le dio a Moisés, el autor de esto, el que escribió esto, el que lo plasmó siglos después,
el que plasmó esto, Moisés, la palabra que Dios le dio para referirse a él es Elohim, no Jehová. Porque Jehová es el nombre con el que se relaciona con Abraham. Es el Señor, el Dios de los pactos, pero aquí dice Elohim. Es el Dios, digamos así, majestuoso sobre todos los dioses. La idea es dejar en claro que no hay otro Dios y que Él es el autor del desastre que ocurrió allí. Eso no suena mucho o no se parece mucho a lo que a veces algunas personas tienen por idea de Dios. Casi se imaginan un Santa Claus, todo bonachón, toda risa, todo es bonito, todo es color de rosa, pero el Dios de la Biblia también es un Dios justo, que da advertencia, que da tiempo para el arrepentimiento. Y aquí les dio tiempo. ¿No les dio tiempo? Claro que sí. Desde el capítulo 14, por mano de Abraham, fueron librados estos 5 reinos, ¿recuerdan? Sodoma, Gomorra, Seboim, Adma, Zoar. Todos ellos fueron librados por este siervo de Dios que venció a sus enemigos, los reyes del norte, y está esa lucha en Génesis 14, no necesito regresar, usted lo recuerda. En Génesis 14 van y vencen a estos reyes mucho más poderosos, mucho más experimentados en guerra, y sale Melquisedec, sacerdote de Jehová, y se encuentra con Abraham, y tenían siervos que les daban testimonio. Es más, entre ellos vivió Lot, a quien nosotros no nos parece el mejor ejemplo de creyente, pero la Biblia dice que era justo. O sea que testimonio tenía. Hubo tiempo, pero no hicieron caso. Entonces el versículo 27 nos dice que Abraham se levantó muy temprano, quizá porque tuvo que caminar mucho tiempo para llegar al sitio donde había estado intercediendo. En Génesis 18, recuerda, el Señor le concedió a Abraham, le dijo en el versículo 22, y se apartaron de allí, estoy en el capítulo 18, los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. Y de ahí empieza a bajarle. Bueno, a lo mejor no hay tantos, pero ¿qué tal que haya unos 10? Y le baja, le va regateando. Dice: no los vayas a destruir, no eres tú así, tú no eres injusto. Es justo que destruyas, pero no al impío junto con aquel que ha sido declarado justo por ti. En ese sitio a donde Abraham estuvo intercediendo, donde había estado delante del Señor, regresó, dice el versículo 27, como dije, quizá porque le tomó bastante tiempo, fue que se levantó muy de mañana y salió para allá. Y luego el versículo 28 dice: y dirigió la vista hacia Sodoma y hacia toda la tierra del valle, y miró, y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Lo que había sido vitalidad, lo que había sido vida, movimiento, negocios, niños corriendo, familias, lo que había sido bullicio de ciudad. Vivimos en una ciudad. Tiene su lado bonito, ¿verdad? Vivir en una ciudad. Y una de esas es que uno no se aburre. Cuando uno sale de la ciudad a sitios mucho más tranquilos, ¿a poco no siente como que le taladra el silencio? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está la gente? En mi calle hay más gente que la que vive en todo este sitio. Y bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo, ¿verdad? Pero al menos siempre hay ruido, o hay algún carro pasando, o pasa un avión, siempre hay algo sucediendo. ¿Se imagina lo que contempló Abraham? Desde lejos solamente vio humo. Donde antes había gente, había construcciones, bullicio, movimiento, ahora no hay nada. Hasta el zacate pues fue consumido. Hasta el pastito. Qué terrible visión. Ahora, lo estuve investigando porque me surgió esta duda.
¿supo Abraham que Lot fue rescatado? Porque hasta donde él se quedó, Lot vivía allá. Y él estuvo intercediendo. No destruyas al justo con el impío. Perdónales. Si hubiera ahí unos cuantitos, los vas a perdonar, ¿verdad? Vas a detener tu castigo. Pero hasta donde la Biblia dice, Abraham nunca se enteró que Lot fue rescatado. Nunca. Y lo estuve investigando. ¿Sabía Abraham que Lot fue rescatado? La Biblia guarda silencio. Si se enteró no lo sabemos, pero lo más probable es que no se haya enterado. Como expliqué en otra ocasión, después de ser rescatado y de vivir un tiempo en Zoar, y por las naciones que salieron de él, los moabitas y los amonitas, Lot se fue para el otro lado, para el lado contrario de donde vivía Abraham. Quizá por vergüenza, quizá para no querer saber más. La Biblia guarda silencio. Si se encontraron alguna vez, no lo dice. Es probable que no se haya encontrado nunca más, que no haya sabido si su familiar Lot fue salvo o no. Ahí es donde uno se identifica con Abraham. ¿Y qué pasa con tal persona que falleció? Yo nunca supe si creyó en Cristo o no. No lo sé. ¿Lo habrás rescatado, Señor? No lo sé. Me queda mantener la esperanza, el deseo. Ojalá que sí, pero no tengo la certeza. Quizá Abraham, fíjese, le voy a adelantar tantito del 20 para explicar esto. El 20 dice, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev, se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Quizá lo que contempló Abraham fue tan horroroso y tuvo un impacto emocional de manera personal por causa de Lot, que mejor se fue de allí. Uno diría, ¿y a poco después de todo lo que sucedió Abraham tuvo que caminar para ir a ver qué había sucedido? ¿A poco no escuchó el ruido? Pues tal vez no. ¿A poco no había quemado? Pues no lo sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que tuvo que subir para ver qué había sucedido. Tuvo que regresar al punto donde había estado intercediendo por esas ciudades, por los justos de esas ciudades. Tuvo que regresar allí para ver qué había sucedido. Pero tal vez lo que vio fue tan horroroso y tan doloroso que mejor se fue. Después, y quiero decir esto con mucho respeto, porque es un nervio expuesto entre nosotros los mexicanos, específicamente los citadinos, los de la Ciudad de México, los chilangos, pues. Hay otras ciudades y son citadinos, pero aquí los chilangos. Es un nervio expuesto el que tenemos con los terremotos de 1985 y 2017. No sé cuál haya sido el efecto del terremoto del año pasado, pero sí sé, aunque estaba muy chico yo, tenía 2 años. Cierto. Hermana, no lo dudé así también. Pero en el de 1985 sí fui testigo de cómo se dio un éxodo de gente de la ciudad. Mucha gente se fue porque la cosa fue tan dura, tan difícil, tanta mortandad y destrucción, que ante el miedo, y lo respeto, no es una crítica, solamente cuento el hecho, mucha gente se fue de la ciudad a la provincia, a lugares donde no hubiera edificios o donde no tiemble tanto. Quizá lo mismo sucedió en Abraham. Lo que vio estuvo tan feo que dijo, no, ya, no quiero vivir tan cerca de esto. Recuerda usted que explicamos de ese valle del Sidim, donde estaban estas ciudades y donde Dios trajo esta destrucción a causa del pecado rampante que allí había, fue donde ahora está el ¿qué? El mar muerto, donde nada vive. Ese mar es un testigo del juicio de Dios. Todo lo que crecía se murió y hoy nada vive. Está tan salado que no puede haber
vida marina ahí. Es un testigo, es un recuerdo de que esto es en serio. Lo que Abraham vio fue la certeza del juicio divino. Dios había dicho, los voy a destruir, y lo hizo. Así como Dios había dicho años antes, va a venir el castigo. Noé, constrúyete un arca. Ya les he dado tiempo. Ya les envié a Enoc. Y Enoc tuvo a Matusalén. Y ahora estás tú. En el año en que muera Matusalén, en ese año va a venir. Y por lo que corresponde a Enoc, recuerdan, aunque tiene muchísimo tiempo que hablamos de Enoc, pero por lo que corresponde a Enoc, él pensaba que cuando su hijo Matusalén muriera, el Señor vendría. ¿Cómo sé eso? Porque Judas lo dice. Judas, recuerda allí, hacia el final, penúltimo libro de la Biblia, Judas dice que Enoc habló de esto. Si usted va a Judas, la carta de Judas, en el versículo 14, no tiene capítulos, por eso nada más le digo el versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Qué gran advertencia tener reverencia del nombre del Señor. Las cosas impías que los impíos dijeron contra él, el Señor las va a venir a vengar. Enoc no sabía exactamente que Dios iba a castigar con el diluvio. Por lo que él correspondía, el Señor va a venir. Y entonces tiene en Génesis 5 a un hombre que profetizó lo que aparece hasta Apocalipsis 19. Qué maravilla cómo se conecta la Biblia cuando uno le dedica poquito tiempo a empezar a rascarle. Ya les di Enoc y no entendieron, y vino el diluvio universal. No fue un diluvio local, no fue una inundación. Este fue el diluvio que cubrió toda la tierra. Todo murió excepto 8 personas y los animalitos que ahí guardaron, pero hablando de los humanos, que es lo más importante, 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y ya. Pero no entendieron. A esto les dio tiempo, pero tampoco los juicios del Señor son ciertos. Lo que Él ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir. Eso fue lo que vio Abraham. Este Dios que me ha escogido a mí y que ha hecho un pacto conmigo, habla en serio. De verdad cumple lo que dice, aún las advertencias que lanza. Vaya mensaje que recibió Abraham. ¿Cuánta santidad debió haber provocado para él? Mejor me ando por la derecha. ¿Cuánta santidad debe provocar en nosotros leer esto? Mejor me ando por la derecha. El juicio contra nosotros ya fue pagado por Cristo, lo cantábamos, el poder de la cruz, comprado por sangre de Cristo. De todas maneras, este es un Dios que es digno de lo mejor de nosotros, no de lo peor, no de lo que queda, no de lo que sobra. Es un Señor digno de toda nuestra vida. Ahorita regresamos a eso. Déjenme seguirles hablando del versículo 28. Y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sabe que hay un poquito de divergencia entre si se debe traducir el humo ascendía de la tierra o el humo provenía de la tierra? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, es que es un poquito diferente. No es lo mismo quemar lo que está en la tierra a quemar hasta la tierra. Lo más probable es que, recuerda, capítulo 14, allí había pozos de asfalto donde cayeron los reyes que andaban huyendo, recuerda eso. Pues ¿qué pasa si a combustible usted le arroja fuego y luego le arroja más combustible, que es el azufre? Es una super explosión. Fuego muy probablemente más bien provenía de la tierra, que fue incluso carcomida, formando este hoyo, este agujero donde ahora hay un mar. No quedó nada, nada. Y por eso el 29 dice: y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, ¿se acuerdan? No solo Sodoma y Gomorra, esas son las dos más famosas.
y las que la Biblia recuerda constantemente, aunque en otras menciones breves, también habla de las demás ciudades. Por ejemplo, Deuteronomio 29-23 dice: toda su tierra es azufre, sal y calcinación sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. O sea, fueron las 4. Zoar se salvó, por lo que leímos en el capítulo 19. Te voy a dar chance que vayas allá y por eso la voy a perdonar. Pero en el plan estaban las 5. Ahora, mucho tiempo después fue escrito Deuteronomio y dice: allí todo es azufre y sal, como el mar muerto, salado. Ya se estaba hablando de que allí eso no sirve para plantar nada. Dice: nada germina y el pasto no crece en ella. Y estamos hablando de Deuteronomio. Esta es la segunda ley. Esta es cuando Moisés ya está dándole la ley a la nueva generación que se iba a entrar con Josué. Ya se habían muerto los demás y ahora les está repromulgando la ley, para que se ubiquen en la historia de cuando sucede esto. Y dice: como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, nada crece allí, nada. Cuando el Señor destruyó las ciudades del valle, pero son 4, no nada más 2. Destruyó las ciudades del valle, pero escucha esto: se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Va la tercera vez, para que nos quede claro. Cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Destrucción, destruyó. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Porque le dije, es una declaración, es algo serio, es una advertencia. Quedó para la posteridad como un recuerdo de que Dios es amoroso, ofrece salvación, pero más vale aceptar sus condiciones de paz antes de que tenga que ejercer su justicia. Es un recuerdo de que sus enemigos van a caer y de que el pecado va a ser desterrado de la tierra un día finalmente. Entonces, uno podría detenerse en este punto y decir: pues ya llegó el versículo 29 el pastor, se me hace que ya va a orar y nos vamos. Bueno, eso sería una posibilidad, pero quiero compartir un poquito más al respecto. La certeza de los juicios de Dios, Isaías capítulo 13, versículo 19 al versículo 22. Si quiere buscarlo, puede hacerlo. Isaías 13, versículo 19 al 22. Dice lo siguiente: y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Piensa en esto. Si usted lee el libro de Daniel, encontrará allí que Nabucodonosor tenía un imperio tan majestuoso, tan grande. Si no mal recuerdo, alguna vez trajeron una exposición aquí al Museo de Antropología y uno se maravillaba de ver todo lo que estos lograron, los babilonios. Nabucodonosor soñó, estaba pensando en qué va a pasar con mi reino. Y entonces recibió una visión de parte de Dios que solo Daniel le pudo interpretar, diciéndole: tu reino va a pasar. Va a venir vio una estatua y se le dijo: va a ser destruida. No va a quedar nada de tu reino. Va a venir otro más fuerte que los va a aplastar. Es de lo que está hablando Isaías. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y ya vimos la magnitud de la destrucción. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto, y llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán allí los avestruces, y allí brincarán las cabras peludas, aullarán las hienas en sus torres fortificadas, y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. Y la historia dice que en el 593 antes del Señor Jesucristo cayó Babilonia, un imperio. Llegó el día, sí sucedió.
Ahora, usted recuerda, Babilonia le suena a Babel. Capítulo 11 de Génesis. ¿Por qué recordamos Babel? Pues porque fue el lugar donde los hombres se rebelaron contra Dios. Les dijo, dispérsense en la tierra, y se juntaron y más bien se asentaron allí, en un solo lugar. Se rebelaron contra la orden de Dios. Es más, su fundador fue un hombre llamado Nimrod. ¿Recuerda? Cazador delante del Señor. ¿Se acuerda que explicamos ese título que se le da a Nimrod? Y dijimos, un cazador que quizá por medio de matar tanto animales como incluso muy probablemente personas, decía a Dios, nada, yo aquí tengo control sobre la vida y la muerte, yo mato cuando quiero. Ahora, recientemente escuché al pastor Carballosa proponer otra posible interpretación de eso de cazador delante del Señor. El cazador que se interpone entre los hombres y el Señor. A cualquiera que busque a Dios, yo lo voy a matar. Cualquiera que quiera rendir culto a Jehová, yo lo voy a matar. Era el pensamiento de Nimrod, posiblemente. Por eso, cazador delante del Señor, se interponía entre los hombres y Dios. Ahora, piensa en esto, porque quizá la interpretación del pastor Carballosa no esté diciendo nada que después no tenga su paralelo. Entonces, muy plausible su interpretación, quizá es correcto cuando usted piensa que Babilonia fue destruida, pero que va a ser reconstruida por el anticristo. Y por eso el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis celebran la nueva caída de la nueva Babilonia, porque este hombre se va a interponer entre los hombres y Dios, diciendo, adórenme a mí, no adoren a Dios, adórenme a mí, y al que no me adora a mí lo mato. Así que probablemente tiene razón esa interpretación, pero esa es Babel, esta es Babilonia, la cual, dijo Isaías, va a ser destruida como Sodoma y Gomorra. Y el tiempo llegó. Y aunque va a ser reconstruida por el anticristo, su tiempo le va a llegar, como dice en Apocalipsis 17 y 18. Esos dos capítulos que celebran la caída de Babilonia. Ahora, hay algo importante aquí. Mateo 23, 37 al 39. Y luego voy a leer los primeros dos versículos del 24. Vea Mateo 23. Es un texto, hermanos, escalofriante. De esos que aun cuando traigo saco, corbata y camisa, corre un frío por la espalda. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como a la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mas él respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dijo el Señor, yo les envié muchos profetas, a los cuales mataron y apedrearon, o los mataron por vía de el apedreamiento, la lapidación, y no quisieron. Ahora su casa les va a quedar desierta. Sale del templo y los discípulos le dicen, mira Señor, esto ya sucedió, entendemos por las referencias cruzadas, desde el monte de los Olivos, donde podían ver la ciudad, y le dijeron, mira Señor, qué grandes templos tenemos, qué gran templo y sus edificios contiguos, no templos, un solo templo. No va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, los romanos se encargaron de que no quedara piedra sobre piedra, porque vieron un templo tan lujosamente adornado, y cuentan los historiadores, pensaban, estos hasta los cimientos han de haber adornado, y se dedicaron hasta a sacar los cimientos. En verdad lo que el Señor dijo se cumplió, no quedó piedra sobre piedra. El juicio es cierto, el Señor lo dijo y sucedió, y Jerusalén cayó. Y así la Escritura nos dice
a través de los profetas Abdías, Amós, Isaías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, que los reinos de Amón, Babilonia, Damasco, Edom, Egipto, Filistea, Moab y Tiro caerían. Y también, finalmente, el reino del pecado un día va a caer. El juicio es cierto y se va a cumplir. Qué difícil, ¿no cree? Nosotros como creyentes y hablando de juicio, sí, tenemos que recordarlo, porque esto nos debe impulsar hacia la intercesión, hacia la predicación del Evangelio, porque viene otro juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con falsas palabras. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de venir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El día del juicio de los no creyentes, ante el gran trono blanco, que habla Apocalipsis capítulo 20. Pero esta mezcla de ira y misericordia, es como esos dulcecitos generalmente de sabor de menta que uno le ve blanco y rojo, pero son imposibles de separar uno del otro. El Señor mostrando su ira, pero también mostrando su misericordia. Pero sabe el Señor apartar, rescatar a los justos, aún en el día del juicio final. Los justos estarán apartados, puestos a salvo. Judas capítulo, no tiene, ¿verdad? Ya dije. Judas también dice en el versículo 5: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente sepáis todos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que se abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, de lo que habló Pedro, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Son ejemplo del infierno, de lo que va a suceder. Son un ejemplo del juicio final. ¿Sabe? Y todavía hay gente que se niega a pensar que el Señor va a venir, cuando hay testimonio histórico que apunta a que lo que el Señor dice lo cumple. Usted sabe también lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué están diciendo? Nunca ha habido un diluvio que haya cambiado la situación de vida en esta tierra. Todo es igualito desde como Dios lo creó. Nunca ha ejercido un juicio que cambie la orografía, hidrografía y toda la superficie terrestre, como lo hizo el diluvio. Y nosotros lo hemos estudiado. Y si no, bueno, ahí están si quiere repasar eso, están los videos en YouTube, ahí lo puede volver a ver, todo ese capítulo 9, bueno, desde el 6 hasta el 9 de Génesis. No ha pasado nada, ¿cuándo va a venir? Nunca.
nunca ha cumplido esas cosas. Bueno, allá hay un mar muerto que testifica que Génesis 19 es real. Por eso dice Pedro, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida de agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardándolos para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Hermano, cuando usted ve estos textos, tiene que pararse como Abraham y ver la destrucción y la desolación. Es en serio. Cuando Abraham se paró a ver otra vez sobre el valle, se dio cuenta, este Dios con el que estoy relacionándome es un Dios que habla en serio. ¿Y Lot? ¿Y mis sobrinas? ¿Y mi sobrina política, la esposa de Lot? Que la tradición dice se llamaba Eunice, pero la Biblia no lo dice. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Cuando usted se para a ver estos versículos, dice, gracias Señor porque eres un Dios fiel, justo. Traerás justicia, pero Señor, si hubiera justos, no nos vas a salvar. Pero antes de que venga, Señor, no vas a salvar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi cuñado, a mi prima, a mi amigo, a mi vecino, a mi tío, a mi tía. Sálvalo, Señor. Ten misericordia. Cuando usted ve estos versículos, lo que nos queda a nosotros es hacer lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque Dios desea salvar. Ahora, su deseo no siempre es su voluntad, y sabemos que no todos se van a salvar. Pero nuestra responsabilidad bíblica es orar porque esto le agrada a Dios y porque la intercesión sí tiene efecto. Podría pedir que contaran historias aquí similares a la que yo voy a decir. Podría decir, alcen su mano los que se van a identificar con esto, y estoy seguro que habría varios que lo podrían decir. Pero por años, para llegar al baño de la casa donde vivía con mis padres, entonces había que pasar por la recámara de mis papás. Entonces, antes de ir a dormir para el otro día ir a la escuela, lavarme la cara, los dientes, etcétera, tenía que pasar por su cuarto. Y muchas veces, más de las que puedo recordar y contar, escuché a mis padres orar por mi salvación y la de mis hermanos. Muy probable que mi papá no me haya visto como creyente, ni se haya enterado de las cosas que le dije cuando estaba sus últimos 15 días de cama, en coma, en el centro médico. Pero Dios escuchó su oración y míreme aquí. Si está en el plan de Dios salvar, lo va a hacer. Y su intercesión sí tiene efecto. No podemos tener ante lo que dice Pablo una postura quieta e indiferente y decir, bueno, si el Señor va a salvar, que salve. Y ya. No, aquí dice, ora por ellos. Ora por ellos. El Señor escucha. Y el Señor escuchó a Abraham. Por eso dice el versículo 29 de Génesis 19, y el Señor se acordó de Abraham y salvó a Lot. Quizá el Señor se va a acordar de Arturo y va a salvar a Espacio en Blanco. Quizá el Señor se va a acordar de Irma y va a salvar a Espacio en Blanco. Y así podríamos seguir. A través del único Salvador que es Cristo. El Señor Jesucristo dio testimonio, hizo esto pues, puso el ejemplo en Juan 17. Mas no ruego solo por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Te estoy pidiendo por generaciones futuras de creyentes, Señor. Es lo que Jesús oraba y es lo que nos corresponde a nosotros. Pero junto con la oración, pues va la predicación. Por eso usted lee y tiene tarea, como le dije a la hora de la clase, Hechos capítulo 2, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que les dijo ustedes, a la gente que estaba congregada allí para la fiesta del Pentecostés, una vez que les dijo: ustedes son culpables de haber matado a Cristo, arrepiéntanse. Es más, el Salmo 2 nos pone el ejemplo. El Salmo 2 habla del juicio del Señor. Ciertamente, versículo 7, anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Te voy a dar a ti, hijo, este es Dios Padre hablando al hijo, te voy a dar a ti una forma en que muestres tu poder y tu ira y tu gloria sobre tus enemigos. ¿Cómo cambia el sentido, verdad? No es para reclamar las naciones en el nombre de Jesús en la siguiente conferencia misionera. Esto es para decirle a la gente: cuidado, están bajo amenaza. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bésenle la mano. Honre. Literalmente, bésenle la mano. Respétenlo. Pónganse a cuentas con Él. No sea que se inflame su ira, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Una invitación a creer en pleno Salmo 2. Dios nunca ha cesado de decir: arrepiéntanse, vengan, crean, para que no les llegue la ira. Es más, el último capítulo de la Biblia tiene una invitación evangelística. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que escucha el mensaje del Apocalipsis diga: ven. Y el que tiene sed, venga. O sea que no se está diciendo: Jesús, ven. Se le está invitando a aquel que está en enemistad contra Dios: reconcíliate hoy. Ven, cree, abandona la vida sin Cristo, entrégalo todo por Él. El Espíritu Santo, la iglesia dicen: ven. Y todo el que escuche el Apocalipsis, después de haber escuchado 10 y tantos capítulos de puro juicio, a partir del 4 hasta el 21, hasta el 20 pues, tu respuesta debe decir: tengo que predicar porque el juicio es seguro, es cierto. Y te vuelves como Abraham, parado allí, viendo la destrucción y diciendo: no me puedo callar. Ay de mí si me callo. Va a pesar sobre mí si no les digo. Se van a burlar, que se burlen. Necesitan escuchar esto. Y por supuesto, la caída del pecado y de los enemigos de Dios. En su gloria el Señor un día se levantará sobre todos sus enemigos. Por eso Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice que cuando el Señor regrese, leo desde el 15 mejor, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Jesús no necesita armas nucleares, tanques, aviones, una fuerza aérea. Con su palabra le basta para acabar con todos. Eso es lo que quiere decir allí. Y las regirá con vara de hierro. Nadie se va a escapar de su dominio. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué vio Abraham? Abraham vio la certeza de los juicios de Dios, pero también vio la caída de los enemigos de Dios, el destierro del pecado. ¿Cuánto debe producir en nosotros de temor de Dios? Pero no el temor de miedo como Adán y Eva vimos en Génesis 3,
sino de reverencia para conducirnos delante de Dios. No miedo. No somos enemigos, somos hijos de Dios los que hemos creído en el Salvador Jesucristo. Pero entonces de respeto, de reverencia. Este Dios con el que me relaciono habla en serio. Debe haber pasado tal vez por la cabecita Abraham. Pues al menos a nosotros sí nos debe pasar. Este Dios habla en serio. Y es en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, dice Apocalipsis 19:16, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie se le va a interponer. No tiene problema ni tiene impedimento para poner su reino en esta tierra si quiere hoy mismo. Pero él ha prometido que va a haber una antesala, un preludio, todo el libro de Apocalipsis, del 4 al 18. ¿Sabe lo que dice el Salmo 37, verdad? Versículo 1, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Un día el Señor va a desterrar el pecado, no va a haber más maldad. Platiqué con una persona que me relató una experiencia que tuvo recientemente. Fue asaltada en el transporte que la llevaba a su casa y fue apuñalada 2 veces, solamente para exigirle que se apurara a sacar sus pertenencias. Dios tenga misericordia de aquellos que hacen el mal y les conceda arrepentimiento para salvación. Pero el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios les da oportunidad hoy. Hay cristianos que predican, pero si no se arrepienten, Él va a hacer justicia. Uno de los males de nuestra sociedad mexicana, dicen, es la impunidad, nutrida por la corrupción. Ante Dios no hay impunes. Él siempre va a hacer justicia. O pagas tus pecados delante de Dios, o dejas que Cristo sea el que pague por ellos y te reconcilias con Dios. Y a lo mejor haya cuentas que pagar con la justicia, eso no se quita, pero serás salvo por la gracia de Dios, aunque tengas que ir a pagar tus cuentas con la justicia humana, porque es lo justo. El Salmo 37 también dice en el versículo 35, he visto al impío y violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, y así andan en la calle, intimidando a otros. No son intimidados ni por los agentes de la justicia. Luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se halló. Todo el que quiera rebelarse contra la salvación de Dios, contra Dios. Nuestro deseo, nuestra predicación, nuestra oración es que vengan al arrepentimiento. Pero si no lo hicieren, se van a estrellar contra la pared, contra el muro inquebrantable de la justicia de Dios. Hay mucha gente que nos ha hecho mal, ¿no creen? Que se dedica a hacer el mal, es eso a lo que me refiero. Y si no, a nosotros directamente, algún familiar, algún amigo, un vecino, que el Señor les conceda arrepentimiento antes de que se vayan a estrellar contra la vara de hierro de Cristo Jesús. El Salmo 37 termina diciendo, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. ¿Sabe? Esta nota dulce, lo que les decía hace rato de los dulcecitos de estos que no puedes separar una cosa de la otra. Viene aquí juicio y todo, y luego viene la nota de gracia. Después de los acordes truculentos ahí menores, ¿verdad? Esos que suenan a feo, a terror, a música de película de terror, viene suavecito, los acordes bonitos, la melodía suave, que dice, pero el Señor guarda a los suyos. Nosotros podríamos estar haciendo el mal tanto o más como ellos. ¿Cómo lo sé? Que tenemos el mismo corazón, pero Cristo nos rescató. Eso es lo que hizo diferencia, no nosotros.
no nosotros. Es Dios quien nos ha guiado por otro camino a través de su Hijo Jesucristo, pero podríamos estar igual o peor. Un día el pecado será desterrado. Los que no se hayan reconciliado con Cristo serán traídos a juicio, pero los justos serán puestos a salvo. Abraham estaba a salvo. Muy probablemente no sabía que Lot también estaba a salvo, pero lo que él vio desde aquella ocasión a nosotros nos recuerda que debemos seguir intercediendo, que debemos seguir predicando y que debemos tener gratitud hacia nuestro Dios porque nos ha salvado, y misericordia de aquellos que por sus actos demuestran que son enemigos de Dios, y orar por ellos, y que el Señor les conceda misericordia antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué no terminamos orando? Y tal vez hay alguien por el que usted tiene que pedir salvación. Señor, sálvale. Yo no sé cuándo va a venir todo esto, sálvale. Quizá hay alguien a quien tiene que llamarle y decirle: necesito hablar contigo. He estado posponiendo una plática, pero ya necesito hacerlo. Necesitas conocer a Cristo. Quizá hay alguien, además de quien debe sentir misericordia y ver las noticias y pedir perdón, pedir que se reconcilien con Dios, que Él traiga su perdón a esas vidas. Y quizá también necesite gloriarse en Cristo y decir: gracias, Señor, porque me has dado tu salvación, porque un día ante ti no hay impunidad, o los pecados son puestos sobre Cristo para salvación, o son pagados personalmente en la eternidad, separados de ti. Gracias por esa justicia, como lo que contempló Abraham. Vamos a ver. Padre,